Hola a todos, les habla Rey. Desde el primer fotógrafo paranormal hasta el último samurái del siglo XIX, aquí hay 10 fotografías históricas increíbles que te dejarán boquiabierto. Número 10. Desfigurada por la guerra. Esta increíble fotografía fue tomada por una miembro de la resistencia al antifascismo esloveno, llamada Albina Mali-Hočevar. Albina vivió entre 1925 y 2001 y fue herida 3 veces en combate mientras luchaba por liberar a Yugoslavia entre 1941 y 1944. Se convirtió en una heroína nacional, pero lo realmente sorprendente de esta fotografía es que vemos cómo era la chica cuando comenzó la guerra y cómo cambió cuando la guerra finalmente terminó. La chica era bastante hermosa antes de la guerra, pero después fue horriblemente desfigurada. Uno de sus ojos estaba herido, le faltaban algunos dientes y tenía una desfiguración bastante desagradable en un lado de la cara. Lo que hace que esto sea tan trágico es que se unió al movimiento de liberación popular con solo 16 años. Incluso antes de que Albina cumpliera 18 años, una mina que explotó le destrozó la cara. Pero a pesar de esto, continuó luchando e incluso trabajando como enfermera durante los años restantes de la guerra. Por supuesto, aunque Albina quedó desfigurada por la guerra, todavía vivía una vida plena y feliz como heroína nacional. Fue galardonada con la Orden del Héroe del Pueblo, dentro de la categoría de mujeres héroes nacionales. En ese momento era el premio más alto que se podía otorgar en Yugoslavia. Albina luego vivió hasta los 75 años. En cuanto a la fotografía, ahora es un recordatorio de que incluso cuando la guerra ha terminado, las cicatrices nunca sanan. Número 9. El primer ser humano fotografiado. Esta fotografía triunfal en París es de 1838 y fue tomada por un hombre llamado Louis Daguerre. Es la primera fotografía que se tomó que incluye a una persona reconocible. Se puede ver a un hombre parado en la parte inferior izquierda de la fotografía, en el pavimento donde se curva la carretera. La persona parece estar lustrando sus botas en la imagen. Esto es histórico por varias razones y debería ser particularmente emocionante para los fotógrafos y entusiastas de la fotografía. Teniendo en cuenta las cosas increíbles que podemos hacer hoy con fotografías y videos, es sorprendente que todo haya comenzado con un hombre tomando una fotografía desde el balcón de su apartamento en París. Para darte una idea de lo complicado que era tomar una foto en el siglo XIX, el tiempo de exposición fue de aproximadamente 7 minutos. A pesar de que la calle habría estado muy ocupada con el tráfico y la gente en movimiento, todo habría ido tan rápido que el tiempo de exposición no podría haberlo captado. Es por eso que solo los edificios y el hombre que se lustra los zapatos están en la imagen. Son las únicas cosas que se quedaron quietas el tiempo suficiente para ser fotografiadas. Imagínate esperar 7 minutos para tomar tu selfie. Número 8. Fotos de Lincoln. Abraham Lincoln fue el 16º presidente de los Estados Unidos. También fue el primer presidente de los Estados Unidos en ser fotografiado extensamente. Hoy en día estamos acostumbrados a ver al presidente en todos nuestros teléfonos y televisores, pero no solía ser así. Antes de Abraham Lincoln, la mayoría de la gente ni siquiera sabía cómo era el presidente a menos que lo vieran en persona. Pero con la invención de la fotografía en los 1800 y su auge en popularidad en la década de 1840, Lincoln se convirtió en el primer presidente reconocido a nivel nacional, y todo comenzó con la primera fotografía confirmada de Abraham Lincoln, supuestamente tomada en 1846 por el fotógrafo Nicholas Shepard. Se produjo poco después de que Lincoln fuera elegido por primera vez para la Cámara de Representantes. La segunda fotografía más antigua de Lincoln se tomó en 1854 en Chicago, cuando a Lincoln le tomó la fotografía George Snyder, el exeditor de un influyente periódico contra la esclavitud. Se tomaron muchas fotografías de Lincoln a lo largo de sus años como presidente antes de que fuera asesinado, pero lo realmente notable es que cuando miras sus fotografías de cuando era más joven, todas en blanco y negro, realmente no se parecen nada a como aparece en las películas. Lo que es aún más fascinante es que a todas las primeras fotos de Lincoln les falta su famoso sombrero de copa. No solo eso, Lincoln no tiene barba en la cara hasta una foto que fue tomada el 25 de noviembre de 1860, pero no fue sino hasta el 9 de febrero de 1861 que Lincoln aparece en una fotografía con su famosa barba. Durante todos los años anteriores a eso se veía increíblemente diferente y no tenía nada de vello facial. Número 7. Fotografías de guerra. Vemos imágenes de la guerra moderna todos los días en nuestras pantallas de televisión.
Algunas personas dicen que hemos visto tanto que nos hemos vuelto insensibles, pero ¿sabías que las primeras fotografías de guerra provienen de 3 guerras que se libraron en un corto periodo de solo 18 años? Me refiero a la Guerra México-Estadounidense, la Guerra de Crimea y la Guerra Civil. Las imágenes capturadas por los primeros fotógrafos de guerra revelaban un paisaje brutal de violencia, fosas comunes y horrores más allá de la imaginación. Lo verdaderamente sorprendente e histórico de las primeras fotografías de guerra es que antes del poder de la fotografía, todo lo que teníamos para conmemorar las hazañas violentas de la humanidad eran pinturas. Y si bien las pinturas pueden ser hermosas, no hay nada tan espantoso o surrealista como mirar lo real congelado en el tiempo. Se cree que la primera imagen de la guerra provino de un fotógrafo desconocido en 1847. La imagen hoy se conserva en el Museo Amon Carter de Arte Americano. La foto fue tomada del General Wool en la calle Real de Saltillo, México. La imagen es increíblemente borrosa, pero definitivamente puedes ver a los militares sentados encima de sus caballos. Este fue el comienzo de la documentación de la brutalidad humana. Los fotógrafos de guerra han sido importantes desde entonces, y aunque la fotografía ha mejorado, las imágenes no se han vuelto menos horribles. Número 6. Foto histórica en la medicina. Hablando de cosas horribles, antes de la invención de la anestesia, la cirugía era un asunto bastante desagradable. Durante todo 1830, la cirugía era un asunto miserable y doloroso que involucraba fumar mucho opio y beber mucho whisky. Los pacientes incluso eran golpeados hasta el punto de perder el conocimiento, para que así pudieran extirparle miembros o hacerles otras cosas desagradables sin que gritaran de dolor. De hecho, algunos cirujanos se hicieron famosos por su capacidad para cortar extremidades en un corto periodo de tiempo. Ahí es donde entra en juego esta próxima fotografía. Capturó el primer uso público del éter como anestésico quirúrgico. La fotografía fue tomada en 1846, en el quirófano del Hospital General de Massachusetts. La habitación en la que se tomó la fotografía se conoce como Ether Dome. La fotografía fue tomada en un punto de inflexión en la medicina, cuando los médicos descubrieron cómo poner a una persona en un estado de inconsciencia para que no sintiera dolor durante una operación importante. Lo que es realmente gracioso es que después de que el experimento con el éter tuvo éxito, el cirujano declaró a la audiencia: "Caballeros, esto no es una patraña, lo que en lenguaje actual significa: miren lo que hice". Número 5. El fotógrafo espiritual. William Mundler fue el gran fotógrafo espiritual de la década de 1860. William tomó su primera foto espiritual en 1861 por accidente. Sucedió después de que se tomó un retrato de sí mismo y notó la extraña imagen de otra persona detrás de él. Por lo que dice la historia, William reconoció a la persona borrosa como su primo muerto. Este fue el comienzo de su viaje hacia la fotografía de espíritus. William luego se hizo extremadamente famoso durante los siguientes años por tomar fotografías de personas con los fantasmas de sus parientes muertos. Incluso tomó una fotografía de Mary Todd Lincoln que mostraba al presidente asesinado en la imagen detrás de ella. Por supuesto, la fotografía de espíritus es una mentira total, y en 1869 la policía estaba harta de William Mundler. Fue acusado de estafar a la gente, arrastrado a los tribunales e incluso incluido en un libro sobre farsantes, también conocidos como fraudes. Algunas de las imágenes que tomó son definitivamente fascinantes, especialmente desde un punto de vista histórico, y realmente fue el primero en vincular la fotografía con lo paranormal. Desafortunadamente, Mundler eventualmente murió y se desvaneció en las páginas de la historia. Solo sus fotos permanecen como un extraño recordatorio de una época más extraña. Número 4. Leatherman el vagabundo. Fotografías espeluznantes de cerca de la década de 1860 muestran cómo era la vida de los nómadas en los primeros años de Estados Unidos. La estrella de esta fotografía en particular es supuestamente alguien conocido como Leatherman el vagabundo. Según un reportaje histórico, Leatherman era un vagabundo que se hizo famoso por viajar de Nueva York a Connecticut entre 1857 y 1889. Si bien no era totalmente anormal ser un extraño errante en el siglo XIX, Leatherman era un poco más una rareza. Era conocido principalmente por su ropa extraña, que aparentemente hizo él mismo con diferentes parches de cuero. Durante su vida como vagabundo, Leatherman regresó a los mismos pueblos en las mismas épocas del año y fue bastante misterioso. Aparentemente tenía acento francés, lo que sugiere que pudo haber sido oriundo de Canadá. Llegaba a un pueblo y los lugareños le daban comida y luego lo veían partir. Se hizo tan conocido que las personas a lo largo de su ruta sabían las fechas exactas en que aparecería y tenían comida lista para él.
y mientras caminaba de pueblo en pueblo, Leatherman aparentemente vivía en cuevas. Finalmente fue arrestado en 1888 porque la Sociedad Protectora de Connecticut pensó que estaba loco, pero no estuvo encerrado por mucho tiempo. Se demostró que estaba mentalmente sano y luego se le dejó en libertad. Desafortunadamente, Leatherman murió al año siguiente en 1889. Su cuerpo fue descubierto en una cueva en el bosque a las afueras de la ciudad de Mount Pleasant en Nueva York. Número 3. Los últimos samuráis. Aquí tienes las fotografías históricas que probablemente estabas esperando. Antes del siglo XIX, Japón era un país gobernado por samuráis legítimos. Estos eran guerreros japoneses muy reales, pero el final del siglo XIX vio el final de los samuráis. Hoy todo lo que nos queda de estos legendarios guerreros son fotografías antiguas, la última de las cuales fue tomada entre 1863 y 1900. En estas últimas fotografías encontradas puedes ver los últimos samuráis que alguna vez existieron y ejercieron el poder en Japón. En lo que respecta a la historia, los samuráis desaparecieron en 1873. Todo comenzó con la restauración Meiji de 1868, cuando los caudillos militares fueron despojados de sus poderes y los verdaderos gobernantes se establecieron bajo el emperador Meiji. A partir de entonces se creó un ejército real y los samuráis fueron prácticamente abolidos. Los samuráis hasta entonces habían sido la única fuerza armada de la nación y después de 1873 incluso perdieron su derecho a llevar una espada en público. Este fue verdaderamente el fin de los samuráis. Hay muchas imágenes históricas sorprendentes tomadas en los últimos días de los samuráis, pero quizás la más fascinante sea la fotografía de una mujer que había sido samurái a finales del siglo XIX. No está claro la identidad de la mujer, de dónde vino o qué fue de ella después de que se tomó la fotografía, pero ciertamente es legítima. Probablemente había sido una mujer noble entrenada para ser samurái y defender su hogar y sus hijos mientras los hombres estaban en guerra. Número 2. El reno en Murmansk. Con mucho, la imagen histórica más sorprendente de la Segunda Guerra Mundial es el reno en Murmansk. La imagen muestra un hermoso reno asustado por las bombas que caen sobre la tierra. La fotografía fue tomada por un famoso fotógrafo soviético y hasta el día de hoy es una de las fotografías más viscerales jamás tomadas en tiempos de guerra. Habla de la espantosa separación del hombre y el animal y del salvajismo de la guerra. Pero esta fotografía no está exenta de controversia. El problema es que el fotógrafo en realidad no capturó la fotografía de la forma en que la ves ahora. La imagen del reno es legítima, pero no fue hasta más tarde que el fotógrafo superpuso los aviones y la explosión de la bomba en la imagen. Es 100% falsa. Si pensabas que la edición de fotografías era un invento reciente, estarías equivocado. Las fotografías podían manipularse incluso en la década de 1940. No obstante, el fotógrafo defendió su manipulación de la fotografía, diciendo que había visto aparecer un reno durante un ataque aéreo, pero que no pudo capturar la fotografía de la manera que quería, así que la hizo él mismo. Número 1. La selfie más antigua. Esta fotografía es la selfie más antigua de la historia de la humanidad. No necesito explicarle a nadie qué es una selfie. Incluso la abuela más vieja del mundo sabe lo que es una selfie y probablemente cómo tomar una. Pero la gente lo estaba haciendo mucho antes de la existencia de Facebook. Es posible que el término selfie solo se haya agregado recientemente al diccionario, pero la primera selfie que se tomó fue la de un hombre llamado Robert Cornelius en 1839. Fue un pionero estadounidense de la fotografía. No solo es la primera selfie, sino que la foto que estás mirando es una de las primeras fotografías tomadas de un ser humano en la historia. En el reverso de la foto original está escrito: la primera fotografía con luz que se ha tomado, 1839. La primera selfie en el espejo ocurrió unos 60 años después, en 1900. La fotografía fue tomada por una mujer eduardiana no identificada que tomó su propia fotografía en un espejo de pie usando una cámara de caja. A principios de la década de 1900, incluso los adolescentes se tomaban selfies y se las enviaban por correo a sus amigos. Gracias por ver el video. ¿Cuál de estas fotografías es la más sorprendente? Déjame saber lo que piensas abajo en los comentarios. Y como siempre, asegúrate de suscribirte y no olvides volver pronto para ver otro video increíble.